Bueno, ¿qué tal? Seguimos con el siguiente video, esta vez con herencia. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, acá tenemos herencia, el capítulo 36. Bueno, ustedes léanlo, igual yo más o menos voy diciendo las cosas que dice acá, pero bueno, léanlo bien. Una de las principales propiedades de las clases es la herencia, o sea que se puede crear clases a partir de clases existentes, conservando las propiedades de la clase original y añadiendo otras nuevas. Existe cada clase nueva obtenida, se conoce como clase derivada, o sea que la clase base sería la que ya existía, y si creas una nueva que depende de la anterior, o sea que hereda de la anterior, se la llama clase derivada. También podríamos llamarle clase padre, clase hijo, clase, qué sé yo, clase padre a la original y clase hijo a la derivada, pero conviene mejor llamarlo clase base y clase derivada, porque como también puede haber una derivación múltiple, o sea que de la derivada puede haber otra que derive también. Entonces padre e hijo es como que son solamente dos. En cambio, clase base y clases derivadas permite, digamos, una jerarquía que puede ser más de dos, ¿no es cierto? Dice, cada clase derivada puede usarse como clase base para obtener una nueva clase derivada. Y cada clase derivada puede serlo de una o más clases base. En este último caso hablaremos de derivación múltiple. Bueno, esto nos permite crear una jerarquía de clases tan compleja como sea necesario. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Partimos de una clase persona que, por ejemplo, tiene los datos de la persona, ¿no? Que son comunes, todas las personas tienen el nombre, fecha de nacimiento, género, estado civil, eso está dentro de la clase persona. Después de ahí existen dos clases derivadas que son empleado y estudiante. Bueno, dice que dejaremos de lado los estudiantes que trabajan, ¿no? Digamos, para este ejemplo, son los que son empleados y no trabajan, los que son empleados y trabajan, y los que son estudiantes y no trabajan. La mezcla de los dos por ahora no la estamos considerando. Entonces, lo importante es decir qué propiedades que no hemos incluido en la clase persona, o sea, lo que no tenía persona, que solamente tenía la del nombre, la edad de fecha de nacimiento, vamos a incluir en empleado. Por ejemplo, los ingresos por nómina, el sueldo, son exclusivos de los empleados. La nota media del curso es exclusiva de los estudiantes. O sea que esos son propiedades que tienen estas clases, pero la original no. Una vez hecho eso, crearemos dos clases derivadas de persona, empleado y estudiante, y le pondremos eso. Y después, por ejemplo, empleado puede tener otras clases derivadas, como que si es ejecutivo o comercial, y cada uno puede tener también sus propiedades. Bueno, ahora veremos la ventaja de disponer una jerarquía completa de clases. Una vez creemos un objeto de cualquier tipo derivado, por ejemplo comercial, estaremos creando en un solo objeto. El objeto comercial, por ejemplo, es también pertenece a empleado y a persona, o sea que hereda todas las otras clases de la cual son padres o base de ella, ¿no? O sea que como deriva, como hereda de empleado, también es un objeto del tipo empleado. Y como deriva de persona, también es un objeto del tipo persona. Bueno, siempre podremos crear nuevas clases para resolver nuevas situaciones. Podemos agregar en este caso otra clase más que no es ni empleado ni estudiante, que sea becario, que no es empleado ni tampoco un estudiante, y la derivamos de persona, y acá en el medio pondríamos la clase becario. Siempre se pueden agregar nuevas clases. Bueno, acá está la sintaxis. Vemos que dice, bueno, clase es la palabra clave, después el nombre de la clase derivada, después viene si es público o privado, después vamos a ver qué es, y después la clase base 1, y si hay varias, base 2, pues base 1, por lo menos una. Si vas a hacer una herencia, tiene que haber una, cuál es la clase base. Y opcionalmente puede haber una segunda base, una segunda clase base, ¿no es cierto? Enseguida vemos que para cada clase base podemos definir dos tipos de acceso, público o privado. Vemos que acá está la opción, público o privado. Si no se especifica ninguno de los dos, se asume que es privado. O sea, ¿qué significa? Si ponemos público, significa que los miembros de la clase base conservan el tipo de acceso con el que fueron declarados en ella. O sea que si la clase original tenía una definición de público y privado, respetamos eso. O sea, público, respetamos cómo eran los miembros de la clase base original. Y privado, todos los miembros heredados de la clase pasan a ser miembros privados en la clase derivada. O sea que todos los que vengan, sean públicos o privados de la clase base, pasan a ser privados en la clase derivada. De momento siempre declararemos a las clases base como public, al menos hasta que veamos la utilidad de hacerlas como privado. Veamos un ejemplo sencillo, basado en la idea del punto anterior.
Bueno, este es un ejemplo sencillo. Por ejemplo, tenemos la clase persona y vemos que hay otra clase derivada que es empleado. Vemos que es empleado, public, persona. O sea que esta hereda de persona. Esto significa que todas las cosas que, todos los miembros que tiene acá persona pasan a ser empleados. Se pueden usar acá, empleado puede usar todos estos miembros, ¿no es cierto? Y bueno, también tiene como es los esto, el nombre y edad que pertenecen, los miembros que pertenecen a la persona, también pertenecen acá a empleados. Lo único que como es público, como acá eran protegidos, acá van a ser protegidos también. O sea que eh, tenemos esa restricción. Pero bueno, ahora vemos que tenemos un constructor de empleado. El constructor de empleado tiene le tenés que pasar, bueno, acá tiene varios argumentos, y después tiene un argumento, esto es un ejemplo así nomás, ¿no? Que después vamos a ver un ejemplo bien hecho. Y después tiene un argumento, un método leer salario empleado, en el cual, como acá hay un miembro que es protegido, que es el salario anual, que pertenece a empleado, por supuesto, y no a persona, porque es el salario. Entonces, con este método leer salario, que no está por acá, seguramente lees este salario y devolves el float este que pertenece al miembro de este salario anual. Y después hay otro método, cambiar salario, que le pasas un float y lo cambias, ¿no es cierto? Si hay un aumento o algo, entonces con esto lo actualizás. Es un ejemplo así, sí, que no está completo, nomás simplemente para ver la idea. Ahora sí vamos a ver un ejemplo completo. Bueno, dice, cuando se crea un objeto de una clase derivada, primero se invoca al constructor de la clase base y después el constructor de la clase derivada. O sea, esto se hace automáticamente, el compilador lo hace automáticamente. O sea que si vos heredás de una clase base y llamás al constructor de la clase derivada, en ese constructor primero se llama al constructor de la clase base. Y así se repite recursivamente. O sea que si heredás, o sea que si la clase base tuya también deriva de otra base superior y hay una jerarquía, siempre o sea, desde la inferior se va ingresando primero al constructor de la inmediatamente superior y así después a la otra inmediatamente superior y así hasta la superior, la más superior de todas. Bueno, acá vemos un ejemplo, que lo vamos a ver acá en el código. Vamos a ir a lo nuestro, que es reversear y código y todo eso, porque explicaciones para eso lo leen, está ahí, pero bueno, no importa. Bueno, tenemos una clase A y una clase B. Vemos que la clase B deriva de la clase A, o sea que dice que es público, o sea que estos datos son protegidos, se respetan, digamos, la división de público, se respeta, pero acá vemos que en vez de ser público y privado está protected. ¿Y qué diferencia hay? Que si nosotros poníamos, acá lo vamos a ver que está la explicación de protected, vemos que, ¿dónde estaba? Protected, a ver, la explicación, protected. Ahí está, vemos que se han declarado los datos miembros de nuestras clases como protected. Eso me olvidé de decirlo anterior, en el anterior también. En general es recomendable declarar siempre los datos de nuestras clases como privados. De este modo no son accesibles del exterior de la clase, pero protected nos permite que los datos sean inaccesibles del exterior de la clase, pero a la vez sean accesibles de la clase derivada. O sea que al poner protected yo hago que sean privados para cualquier cosa externa, cualquier clase externa o cualquier cosa externa a la clase original, pero protected permite que las clases derivadas puedan acceder, o sea que es como una especie de privado, exceptuando a los amigos, digamos, a las clases derivadas, ¿no es cierto? Por eso acá está protected, ¿no es cierto? Que conviene, si uno quiere que las clases derivadas directamente accedan, entonces conviene que sea protected. Bueno, en este caso es así. Vemos que los datos de la clase principal son protected, por lo tanto se van a poder acceder desde la clase B, que es la clase derivada. La clase A es la clase base, ¿no es cierto? Bueno, entonces vemos que la clase base tiene un constructor que es este, clase A, el constructor. Cuando llamas al constructor, a dato A se lo inicializa con 10. Este es el constructor, o sea que es automático directamente cuando vos creás un objeto de la clase A. O sea, teniendo la clase A y la clase B, vos podés inicializar un objeto de la clase A o un objeto de la clase B, el que quieras. Pero en este caso, si inicializás el de la clase A,
el miembro, este dato A, va a tener, se le va a asignar el valor 10. Y aparte va a imprimir que funcionó el constructor de la clase A. Y después tiene un método, leerá, que es público, en el cual le retorna el valor de dato A. O sea, este valor lo retorna. Bueno, y después tenemos la clase B, que hereda de la clase A, ¿no es cierto? Que es pública, o sea, que respeta esto, que esta parte es pública y esta parte es protected, o sea, que puede acceder esta clase, los objetos de esta clase pueden acceder a este dato. Tenemos el constructor, que dice que acá hay un miembro protected que es dato B, y entonces cuando vos llamas al constructor de clase B, este dato B inicializa con 20 a este dato B, y imprime el constructor de B, o sea que para que se sepa que llamaste al constructor de B. Y también tiene un método leer B que retorna estos datos. Bueno, vemos que crea un objeto del tipo clase B, o sea que llama a este objeto, llama a este constructor, que no tiene argumento, pero aunque no tenga argumento, directamente lo que hace sería poner dato B a 20. Pero ¿qué pasa? Cuando vos llamás al constructor de la clase B, acá no figura, pero el compilador, cuando vos llamás a este constructor, lo que hace primero es llamar al constructor este, ¿no es cierto? O sea, esto lo vamos a ver a bajo nivel. No se ve acá, pero es implícito que cuando vos llamás al constructor de una clase derivada, a bajo nivel llama a este. Entonces, primero va a llamar al constructor de A. O sea, que va a poner a 10 dato A. Y después va a llamar al constructor de B, que va a poner a 20 dato B. Y después imprime el leer A, llama a leer A, que imprime este valor. Y después llama leer B, que imprime este valor. Vemos que objeto es un objeto de la clase B, pero puede llamar al método de leer A, que corresponde a la clase A, como lo heredó. Y también puede llamar al objeto de la clase B, porque lo heredó, obviamente, ¿no? Y si lo corremos, vamos a ver que lo que nosotros dijimos ocurre. Vemos que imprime constructor de A, constructor de B. O sea que cuando nosotros instanciamos o cuando creamos el objeto este de la clase B, se llamó a constructor de A primero. O sea que antes de llamar a constructor de B, nosotros no creamos un objeto de la clase A acá, es de clase B. Pero sin embargo, al crear el objeto de clase B y venir al constructor, el constructor llama primero automáticamente, aunque no lo hagamos nosotros, digamos, no lo hagamos acá en el código, no se ve acá, el compilador llama a este constructor y ahí se ve, porque imprimió este constructor de A que pertenece al constructor de A. Y después vuelve y llama al constructor de B, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver a bajo nivel. Bueno, vamos a ver, acá tenemos a bajo nivel el código. Ya acá vemos esto que es un error porque vemos que acá llama al constructor de la clase B con el objeto, que es de la clase B, por supuesto, pertenece a la clase, y después llama al método leer B con el objeto, que es de la clase B, también, por supuesto, y después, o sea, esto es el dis en estas dos clases, y acá también llama a RCX, que es el dis, y vemos que acá llama una función que es otra cosa, y acá no es el Lumina el que se equivocó, porque acá no hay ningún revert. O sea que este método tiene que pertenecer al objeto, a este objeto que es de clase B, ¿no es cierto? Esta clase. Por lo tanto, esto está mal, y también vemos que acá está mal, entonces lo vamos a corregir. Vamos a ir acá y vamos a entrar. Primero le vamos a cambiar el dis, o sea, vamos a poner que el puntero a dis corresponde no a este std condition, sino a clase B, porque recordemos que cualquiera de estas funciones, vemos que el dis corresponde a clase B. Tenemos que poner esto, ¿no es cierto? Lo mismo que en este. O sea que venimos acá y vamos a cambiarle ahí es donde dice tipo, vamos a cambiar acá, sacamos std condition dis y ponemos clase clase B asterisco dis. Con eso ya cambiamos esto, ¿no? Y ahora me falta el nombre. Y el nombre es clase B, es leer B, ¿no es cierto? Recordemos que correspondía a esto, ¿no? Perdón, leerá, era este, leerá, porque leer B era la otra que ya estaba, ¿no es cierto? Si vamos hacia atrás, vemos que acá lee B y este es lea, ¿no es cierto? Entonces entramos y lo renombramos. Vamos acá donde dice rename, hagamos todo eso y ponemos leerá y listo.
Ya tenemos fastcall, leerá, y el dis es clase B dis. Asterisco clase B, es un puntero a clase B. O sea que bueno, ya tenemos arreglado eso, y entonces ahora sí vamos a debuguearlo. Vamos a poner un breakpoint acá, lo corremos. Quedó feísimo. Ahí está, ahora sí. Bueno, sacamos el breakpoint. Bueno, vemos el objeto de clase B. Sabemos que es de clase B porque aparte llama al constructor de la clase B primero. Y entonces entramos y ahí vemos que el dis se guarda en la variable dis. Y vemos que antes de hacer todo lo que nosotros habíamos puesto como código, porque recordemos que el constructor de clase B lo que hacía era esto, ¿no es cierto? Este código. O sea, ponía en dato B el valor 20 y imprimía el constructor de B. O sea, antes de hacer cualquiera de estas cosas, el compilador le agregó una llamada al constructor de clase A para hacer esto, ¿no es cierto? Que es poner dato a 10 y imprimir constructor de A. Y vemos que el mismo dis, por supuesto, porque el dis es de clase B, pero digamos, en este momento se va a comportar como un dis de clase A acá adentro, porque está llamando a... O sea, el espacio de memoria es el mismo, porque es el mismo dis, pero acá adentro se va a comportar como un dis de clase A. Entonces, ahora entramos acá, llamamos al dis, en este caso apretamos T y elegimos clase A, y vemos que está guardando el valor en dato A de 10, ¿cierto? O sea que está haciendo esto. Está haciendo esto. En dato A está guardando 10. Y ahora va a imprimir constructor de A, ¿no es cierto? Bueno, imprime constructor de A, acá está. Imprime constructor de A y devuelve el mismo dis en RX, el mismo dis, que ahí vemos que está el 10. Podemos ponerle, si queremos, clase A, en este caso, porque es del tipo clase A, y vemos el 10 ahí. O sea, clase A tiene 4 bytes en la memoria, que son, o sea, en la memoria bajo nivel, lo único que guarda es este dato que es un entero, por lo tanto, los otros son funciones, o sea que tiene solamente 4 bytes. O sea que es ese valor, el 10 que guardo ahí, son estos 4 bytes, y devuelve el valor del dis al constructor de clase B. Ahora este dis es el mismo, pero se empieza a comportar como el dis de clase B, ¿cierto? O sea, vemos que levanta el mismo dis que teníamos ahí, y ahí apretamos T y ahora lo tenemos que elegir clase B, porque en este caso se está comportando como un dis de clase B, y vemos que está guardando el dato de B en 14. O sea, el 14 es el 20 está guardando en dato B el 20, ¿no? O sea, está haciendo esto. En dato de B el 20. O sea que nosotros llamamos al constructor, cuando creamos el objeto de clase B, el objeto, llamamos acá, pero antes ejecutó todo esto, pero ahora viene y sigue ejecutando acá, ¿no? Hace dato de B, pone 20 y después va a imprimir constructor de B. O sea que imprime, guarda el dato B 20 y imprime constructor de B y devuelve el dis de clase B, ¿cierto? En RAX ahora es de clase B. Vemos que es el mismo que antes, pero ahora es clase B. O sea que ahora lo cambiamos, apretamos struct bar y elegimos clase B. Y vemos que ahora clase B es más grande que clase A. O sea, tiene 8 bytes, porque tenía los 4 bytes que heredó de clase A más los 4 bytes de clase B. Porque clase A tenía estos solo 4 bytes en bajo nivel, que guardaba el 10 que habíamos puesto, y este tiene sus propios 4 bytes. O sea, clase B tiene 8. 4 que heredó de clase A y 4 propios de este objeto que es propio. O sea, dato A y dato B, los dos los tiene guardado clase B. O sea, que heredó también este valor. Bueno, entonces tenemos ahí el 10 y el 20, ¿no es cierto? De dato A y dato B. Bueno, y vuelve y ahora llama a leer B, ¿no es cierto? El objeto siempre es clase B ahora, porque estamos dentro de los métodos de clase B. Entonces llama a clase B, el dis, ¿no es cierto? Levanta el dis y esto es clase B, aprieto T, clase B, dato B. O sea que va a levantar el dato B en RAX, es el 20, el dato B, y lo guarda en esta variable dato B. Vamos a ponerle guión dato B. Después levanta otra vez el dis, llama a leer A, y podía haberle puesto clase B leer A, ¿no?
como nombre, pero bueno, o sea, para que respete el mismo nomenclatura pueden ver el nombre leerá solo, le puede haber puesto clase B, doble dos puntos, leerá, pero bueno, es lo mismo, se entiende. Bueno, levanta el dis y ahora lee el contenido, que es el dato A. O sea que vemos que la clase B tiene acceso al dato de que pertenecía a la clase A, ¿no es cierto? Que es dato A, que es el 10. O sea que clase B, como heredó, tiene la posibilidad este código lo agregué yo ahora, ¿no? Pero tiene la posibilidad de leer este dato, ¿no es cierto? O sea que, y de, por supuesto, acceder al método este leerá, que pertenecía a clase A y el objeto de clase B, este es objeto de clase B, vemos que dice clase B objeto, puede, por supuesto, llamar al método leerá y lea. Yo en el código original no está esto, pero lo puse acá para demostrar que también, si quiero, desde cualquier método de clase B, puedo imprimir directamente. No puedo modificarlo porque es protegido, pero puedo leerlo e imprimir el objeto directo clase A sin llamar a leer A. Si es que estoy dentro de la clase B. Desde fuera, esto no lo puedo hacer. Porque si lo quiero hacer esto de fuera, vamos a ver si me deja. Objeto. Punto. Vemos que no me deja llamar directo a dato A, porque es inaccesible. O sea, desde fuera es inaccesible, aunque el objeto pertenezca a clase B. Solamente es accesible desde dentro de acá de los métodos de la clase. Pero bueno, podría leerlo directamente o podría leerlo acá y devolverlo sin ningún problema. Pero en este caso llamo, esto no está, saquémoslo, yo lo agregué para hacer la demostración. Este es el código original. O sea que en realidad objeto puede acceder a cualquier método. En este caso leerá, le retorna dato de A y leer B retorna dato de B. Cualquiera de los dos métodos puede acceder al objeto de la clase derivada, que es clase B, puede acceder a métodos de la clase base. Bueno, y en este caso devuelve el 0A, que es dato de A, y lo guarda acá, este val, que le vamos a poner dato de A. Dato de A. Ahí está. Y entonces ya lo guardo ahí y ahora imprime A igual y vemos que levanta el valor de dato de A y lo imprime con el count int. Y después imprime coma B igual y vemos que imprime el dato de B. O sea que está imprimiendo A igual 10, B igual 20. Esto ya lo había impreso, constructor de A, constructor de B, por supuesto, cuando pasó por los constructores. Y imprime eso y sale. Ya sale del main. Bueno, vemos que es un ejercicio sencillo. Es un ejercicio sencillo. Lo que hay que tener en cuenta siempre es eso, ¿no? Que las clases derivadas heredan todos los miembros de la clase base, en este caso, hereda los métodos, con los cuales los puede llamar perfectamente, como vimos acá, y hereda, por supuesto, a bajo nivel también hereda los miembros, en este caso, este miembro que son entero, lo hereda también. O sea que esta clase B es más grande a bajo nivel que la clase A, que tenía solamente 4 bytes a memoria. Era, digamos, ese era el largo que tenía el objeto en la memoria, que se crea de clase A. Pero cuando el objeto pasa a ser de clase B, cuando ya pasa al constructor de A y viene al constructor de B, vemos que el clase B tiene 4 bytes más, los que tenía este, más estos que no tenía el anterior. Bueno, el siguiente ejemplo dice inicialización de clase base en constructores. Vimos que en el anterior ejemplo directamente se llamaba, o sea, nosotros no llamábamos al constructor de la clase base, se llamaba automáticamente, pero hay veces que nosotros necesitamos inicializar la clase base con algún valor específico que queremos que no sea fijo, como en este caso, que vemos que es un valor fijo, queremos nosotros pasarle este valor para que sea, no sea siempre 10, para que sea elegido en el momento de crear el objeto. Y vemos acá entonces el siguiente ejemplo, que lo vamos a ver acá, que es el siguiente. Vemos que es parecido al anterior, está la clase A y la clase B, que es la derivada de la clase A, que es la base, ¿no es cierto? Bueno, vemos que como antes tenemos el constructor de la clase A, pero ahora el constructor de la clase A tiene un argumento que se le pase. Recordemos que en el anterior no tenía argumentos,
simplemente ponía acá 10 y acá no tenía ningún argumento. Ahora tiene un argumento que recibe, o sea que si yo quiero crear un objeto de clase A directamente, le tengo que pasar un valor, porque el constructor tiene, digamos, ese, digamos, ese argumento, un argumento, tengo que pasar un entero, o sea que si yo, por ejemplo, quisiera instanciar un objeto de clase A, objeto 1, tendría que pasarle entre paréntesis, por ejemplo, 5. Entonces este valor que yo le paso, lo que hace es, a dato A le pone el valor que yo le paso, 5. Y por supuesto imprime el constructor de A y en el constructor, si es que llamara directamente a crear un objeto de clase A directo. Bueno, por supuesto clase B en este caso hereda de clase A, es la clase derivada, y vemos que clase B en este caso tiene dos enteros que le paso, int A e int B. Y vemos que el primer entero que le paso me sirve para llamar, en vez de que el compilador solo lo llame a clase A, directamente lo llamo yo, directamente y pasándole el primer valor que estoy pasándole acá, por ejemplo, en este caso al crear el objeto de clase B, el 5, vemos que el 5, el primero, lo utilizo para inicializar, llamar al constructor de la clase A con 5, o sea que llamaría acá con 5 y dato A pasaría a ser 5. Y después el segundo valor, el 15, pasaría a ser valor de dato B, o sea, en este caso 15 sería dato B. O sea que en este caso el compilador no llama al constructor de clase A por sí mismo, sino que ve que nosotros lo estamos llamando y entonces no hace la llamada automática esa que hizo antes. Al no haber llamada nuestra, lo hace él, pero en este caso, como ve que hay una de las llamadas nuestras que tiene, que ya, digamos, en el constructor estamos llamando al constructor de la clase A, entonces lo respeta y dice, bueno, no lo voy a hacer yo porque lo hace el usuario. Entonces, acá dentro del constructor, nosotros llamamos a clase A con el valor, uno de los dos valores que le pasamos. O sea, uno de los dos valores es para inicializar clase A y el otro es para inicializar dato B, ¿cierto? Y por supuesto imprime y están los mismos métodos y después lee A y lee B. Es exactamente igual. Lo único diferente que antes nosotros no teníamos la posibilidad de elegir los valores y ahora elegimos los valores. El que queremos iniciar, antes estaba todo, como se llama, hardcodeado. O sea, acá directamente guardaba 10 y acá guardaba 20 y no pasábamos ningún valor. Solamente iniciábamos objeto sin ningún argumento y los valores se guardaban siempre los mismos. En cambio, ahora el objeto que le estamos pasando tiene dos argumentos, uno para inicializar la clase A y otro para inicializar, digamos, la clase A que va a ir a dato A y el otro para inicializar directamente el dato B. Bueno, vamos a verlo a bajo nivel. Acá está. Vemos que como antes también se equivocó en esto. Vamos a volver a arreglarlo. Vamos a entrar acá. Vamos a cambiar primero. Vamos a copiarlo del otro, esto, porque somos vagos. Vamos a copiar esto. El dis de leer B, ya que este leer A es igual. Entonces vamos a entrar acá y vamos a venir acá y vamos a poner set type y vamos a ponerle acá esto. Muchos dirán, ¿por qué no lo renombramos acá? Si yo acá lo renombro, o sea, acá lo que está cambiando son los tipos, no los nombres. O sea, si acá le pongo cualquier cosa, por ejemplo, Pepe, vamos a ver que no lo cambia, cambia solamente los tipos. O sea, que puedo cambiar este tipo, puedo cambiar este tipo, pero el nombre, vemos que sigue igual, el nombre no se cambia. O sea, que ahí lo que está cambiando es los tipos. Para cambiar el nombre, tenemos que ir a rename. Entonces vamos a poner este, vamos a llamarlo así, como este, pero leerá, ¿cierto? Si yo entro acá y veo rename, vemos que está todo esto feo, porque está mangleado, pero no importa, yo lo voy a poner acá, más o menos, para que quede, rename, y le pongo clase B, leer A. Y ahí más o menos quedó bastante mejor que la vez anterior. Vemos que quedó bastante mejor. No me quedó el void porque no lo voy a poner mangleado, pero bueno, por lo menos me quedó. Si lo pongo mangleado, pero no tengo ganas de ponerlo mangleado, pero bueno, quedó bien, ahí se entiende, ¿no es cierto? Y él pone guión guión porque el doble dos puntos lo deja para él, ¿no es cierto? Nosotros cuando le ponemos doble dos puntos no lo cambia a doble guión bajo. Pero bueno, igual se entiende. Bueno, vamos a debaguearlo. Acá vemos los valores para inicializar, 15 y 5, son el B y el A del objeto. Cuando llamamos al constructor, son estos. Llamamos al constructor
de clase B, o sea, estamos creando un objeto de clase B con los valores 5 y 15, o sea que vamos a llamar al constructor de clase B con 5 y 15. Es esto, 5 y 15. Vamos a poner un breakpoint acá y no le vamos a poner un breakpoint. Vamos a poner local window debugger y vamos a ir acá. Directamente apreté F4, hasta ahí listo, ¿no? O sea, puse el cursor ahí, apreté F4, que es lo mismo, para no tener que estar poniendo breakpoint, es lo mismo, porque corre hasta ahí. Si yo aprieto F4, que es run tu cursor, si yo pongo el cursor ahí y aprieto F4, arranca y para ahí. O sea que es lo mismo, para no estar poniendo breakpoint, ¿no? A veces lo hago, pongo el breakpoint para que sea más visible, pero es lo mismo que apretar F4. Bueno, entonces el 15 pasa como segundo argumento, como tercero, porque el primero es el dis, que es el objeto, ¿no? Este objeto, que es el dis. El segundo es acá no figura, porque por supuesto el dis no figura. El segundo sería el 5, este es de X, y el tercero es el R8D. Entonces vamos entrando. Este es A y este es B. Entramos y ahí vemos que guarda en A, el R8D lo guarda en la variable B, y el RDX lo guarda en la variable A. O sea que acá tenemos lo podemos poner en decimal si queremos acá. Bueno, ahí está, lo pasé a byte y apreté H, o hice clic derecho y me lo cambió acá, ¿no? Bueno, ya está el 15, ahí abajo nivel, y el 5, ¿no? 15 y 5. Y el dis que se va a guardar ahí, ¿no? RCX es el dis de la clase B, o sea que RCX es el dis de la clase B. Podemos directamente, en vez de hacer como antes, que cambie siempre, eh, igual podemos ponerlo directamente como clase B. Igual cuando entre en clase A se va a comportar como clase A. Pero bueno, para verlo mejor cómo va cambiando, lo vamos a ir cambiando a medida que entremos en los constructores. Bueno, vemos que levanta el valor de A, ¿no es cierto? El valor de A, que era el que nosotros utilizamos para llamar al constructor, y vemos que el constructor esta vez, en vez de llamarlo del compilador, lo está llamando con esto, ¿no? El valor de A lo pasa como al constructor de la clase A. O sea que el 5 va a ir acá y va a llamar al constructor. Entonces ese 5 lo pasa como segundo argumento. El primero es el dis. En este caso se va a comportar como clase A. Entramos acá. Y levanta el dis, levanta el A. Y en el dis de clase A, ponemos acá clase A, vemos que está guardando datos de A. O sea que datos de A es 5. Y después imprime constructor de A, ¿no es cierto? Ya esto lo vemos acá, imprime constructor de A. Esto ya está. Y ahora levanta el dis y va a llamar, o sea, levanta el dis, o sea, estamos dentro del constructor de B, ya salimos del constructor de A. El dis ahora es el mismo, vemos que RAX es el mismo, pero en este caso se va a comportar como el constructor de B, ¿no? Llama a B, lo guarda en SX y directamente acá, en este constructor, guarda, tenemos que elegir clase B en este caso, porque se está comportando como datos de B. En este caso guarda datos de B. O sea que este constructor ahora se pasa a comportar como el objeto de clase B, y entonces levanta B y lo guarda en datos de B. Por lo tanto, el dis vemos que ahora va a tener, ahora lo vamos a ver, vamos a imprimir constructor de B, y el RCX tiene el dis. Ups, apreté mal. No, claro, porque es el dis, ¿no es cierto? Qué tonto. Bueno, en este caso sería esto, ¿no? El dis en este caso apunta ahí, al valor 5 F y 0F. Si nosotros en la memoria la cambiamos como clase A, perdón, como clase B, vemos que tiene los dos valores, el 5 que era el de la clase A y el 0F que era el de la clase B, los dos valores, ¿no es cierto? Recordemos que clase B incluye este valor y este valor, ¿no es cierto? Dato B y dato A, son esos dos valores, los 8 bytes que corresponden al objeto de clase B, que es el mismo, recordemos que la memoria es el mismo, simplemente que cuando se utilizó como constructor, como esto se utilizó como dis de la clase A, utilizó simplemente los 4 primeros bytes, y después los otros 4 que estaban abajo estaban reservados, y los usó dentro del constructor de la clase B. Bueno, entonces ahora ya está.
imprime constructor clase B, constructor de A, constructor de B, imprimió los dos, y ahora sale, ya construyó los dos, o sea, hizo esto, llamó, o sea, creó este objeto, llamó al constructor de clase B, este constructor de clase B llamó al constructor de clase A con 5, después de que vino acá y a dato A le puso 5, imprimió esto, siguió acá, y asignó a dato de B el valor B, que es el 15, y después imprimió constructor de B. Todo esto lo hizo cuando creamos este objeto. Y ahora va a imprimir leer A y leer B, ¿no es cierto? Y entonces ahora viene leer B, ¿no es cierto? Que es el dis, sigue siendo clase B, datos de B, vemos que ahí devuelve el datos de B en AX, que es el F, entonces este es datos de B, datos de B, y después leer A, hace lo mismo, y en este caso, este es datos de A. Y ahora va a imprimir A igual, levanta, vemos que imprime el A igual, ahora imprime el dato de A como entero, ahí está, el 5, y ahora imprime coma B igual, esto, coma B igual, y después imprime el dato de B y ya termina, que sea 15, ¿no? Y ahí termina, ya sale el main. Bueno, este es bastante parecido al anterior, la única diferencia fue que el constructor de B, cuando nosotros lo llamamos acá, el constructor de la clase B, en vez de esperar que el compilador lo llame automáticamente porque nosotros no lo hicimos, lo estamos haciendo nosotros con un argumento que necesita. O sea, si nosotros acá no le pasamos argumento, acá va a tirar error, porque el constructor de clase A necesita un entero como argumento. O sea, si yo acá le saco esto, me va a decir que está mal, que dice que falta, que no hay ninguna instancia de clase A que machea el argumento. O sea, porque acá podríamos haber tenido otro constructor que sea sin argumento, pero en este caso no lo hay. Así que tenemos que respetar los argumentos que pide el constructor de clase A, que en este caso es un entero solo. Bueno, es de ver, con respecto a la diferencia del ejercicio anterior, vemos que clase de B en realidad no está heredando de clase A. Es una clase independiente, mientras que en el anterior, clase de B heredaba de clase A. Vemos que decía public clase A el ejercicio anterior. En este no. En este vemos que clase B es una clase independiente. Por eso, este dato de A no se incluye directamente acá. O sea, en la memoria, si nosotros esto no estuviera, si no estuviera este miembro, tendríamos solamente 4 bytes de datos, porque son clases separadas. Una es separada de la otra, pero lo que hace esta clase B es llamar al constructor de una clase externa, que no es, por supuesto, como no hereda, no es una derivada de la clase A, y entonces esta clase de A lo que hace es llamar al constructor tiene acá un objeto de otra clase, fuera que no es propia, o sea que no heredó de la otra, y entonces este objeto lo que hace es guardar ahí el objetito, por supuesto, la dirección esto a bajo nivel va a tener este objeto dato A igual que antes, pero en este caso sin ser esta una clase derivada de la anterior, ¿no es cierto? Siendo clases independientes. O sea que, bueno, vos como acá lo que hizo fue utilizar el primer argumento 5 lo utiliza para inicializar un objeto externo, que es de una clase externa, que lo tiene ahí, digamos, como un miembro más de la clase B. Y entonces al iniciar ese objeto, guarda el 5 acá en dato de A, y por supuesto, eso a bajo nivel va a hacer que acá tenga 4 bytes más, ¿no? Esos 5 van a estar guardados abajo de el 15 que corresponde a dato de B. O sea que a bajo nivel, en la memoria vamos a ver 15 y vamos a ver el 5 abajo, porque esta clase de A se ubica justo debajo de la otra, ¿no es cierto? A pesar de que no son clases que dependen, que no dependen, son completamente separadas, no deriva una de la otra, pero al llamar nosotros un objeto de la otra clase, lo guarda acá y en la memoria lo tenemos abajo
Acá abajo de dato de B tenemos en la memoria este objeto, igual que lo teníamos antes, pero sin depender. Y por eso acá cuando llamamos al método leerá, no podemos llamar directamente a leerá porque ya no tenemos acceso directo, no podemos llamar directamente a leerá, ¿no es cierto? Porque leerá, no, a este leerá. Pero tenemos otro leerá acá que lo que hace es llamar a CA leer de A, ¿no es cierto? Este leerá de B, no es el mismo este, lo que hace es llamar al leerá de CA, pero tenemos que hacerlo con CA.leerá para poder acceder, ¿no es cierto? Como si fuera externo, ¿no es cierto? Como si lo hiciéramos desde fuera de la clase. O sea, como no tenemos ninguna relación, entonces tenemos que llamarlo directamente utilizando el nombre del objeto, punto leerá. O sea que el leerá de clase B, que es diferente a este, no lo hereda, y lo termina llamando al leerá de clase A través de ca.leerá. Bueno, acá vemos a bajo nivel el ejercicio. Lo voy a arrancar. Yo ya corregí el nombre de acá, leer B. Vemos que este leer B es este. Y vamos a ver que cuando tenemos, bueno, la creación del objeto de clase B, acá vemos que este es el objeto de clase B, vemos que siempre el objeto es de clase B. Cuando llame a leer B, recordemos que tenía leer B, devolvía dato de B, pero cuando llamaba a leer A, lo que hacía era llamar a CA leer A, o sea, llamaba a leer A o sea, cambiaba y iba a la clase A, y por supuesto este leer A lo tiene que llamar con el dis correspondiente a clase A. Ahora lo vamos a ver bien a bajo nivel. Vemos que el leer A termina llamando al mismo que era antes leer B, este mismo que acabamos de ver acá arriba. Como es el mismo código, el compilador lo rehúsa. Vemos que este leer B, si queremos, le ponemos un break por acá para que se vea bien, o le podemos poner los nombres, para que se vean los nombres, para que sea más visible. Vemos que corresponde a clase B leer B. Y cuando llamamos a través de leer A, vemos que acá llama a clase B leer B, lo mismo. Lo único que hace es cambiar el dis. Ahora vamos a ver que, como el código es igual, leer B es lo mismo, el código es el mismo, entonces lo que hace es cambiar el dis nada más. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a tracear y lo vamos a ver bien. Bueno, vamos a ir hasta acá con F4. Bueno, tenemos la construcción del objeto de clase B, que es este objeto. Acá tenemos el constructor y tenemos los dos valores que le pasa, 5 y 15. El dis, por supuesto, es el objeto, el primer argumento en RCX. R de X es el segundo, el 5, y R8 el 15, el tercero. Entonces vamos entrando al constructor. Por supuesto, el objeto es de clase B, ¿no es cierto? El constructor es de clase B. Acá recordemos que las clases no son dependientes una de otra, no hay herencia, son separadas. Entonces, este clase B entra aquí. Por supuesto, como no hay herencia, no tiene obligación de llamar a el compilador no obliga a llamar acá a esto, simplemente nosotros lo estamos llamando voluntariamente, no hay ninguna obligación, porque es el constructor de clase B, y nosotros llamamos porque queremos darle valor a este miembro que lo queremos inicializar voluntariamente acá, ¿no es cierto? Pero no tenemos ninguna obligación, podríamos no hacerlo acá y hacerlo después. O sea que son completamente separados, ¿no es cierto? Uno del otro. Bueno, entonces estamos acá en el constructor, vamos acá, levanta el constructor el dis, y acá, como es el dis de clase B, yo ya lo puse, aprieto T y cambio a clase B dato de B. O sea que este F va a ir a dato B, y este, por supuesto, ya está el 15 guardado ahí en hexadecimal. Lo podemos poner en decimal, ¿no es cierto? Estamos acá. Perdón, ahí está. Lo podemos poner con la H o ahí con el menú, lo pasamos a byte, listo. Bueno, entonces ahí está el 15. Perdón, acá está el 15, que lo levanta. Es este, perdón. Aprieto byte y ahora sí, aprieto H y me lo cambia a 15. Bueno, y entonces levanta el dis, que es RAX,
el dis este, por supuesto, es el objeto clase de B. Lo podemos poner acá, clase de B. Vemos que clase de B tiene el primer miembro es el es este dato de B y el segundo miembro es este CA que ahora lo va a llamar al constructor. Por supuesto, en la memoria se ubica, o sea, cada clase tiene reservada la cantidad de bytes que va a usar. En este caso, clase B tiene 4 bytes para este dato de B y tiene 4 bytes más para lo que ocupa digamos, la clase de A, que son 4 bytes más, que es este dato de A que lo va a guardar ahí abajo. Entonces, ahí está, los 4 bytes para el dato de B y los 4 bytes para el objeto que va a instanciarse a continuación. Por supuesto, para hallar el dis del objeto clase A hay que sumarle 4 al dis de clase B, ¿no es cierto? Porque está justo debajo. Ya vimos que el objeto está 4 bytes más adelante de ahí, 4 bytes más adelante del inicio de la clase B, o sea, está en BC. Si uno quiere, este es un truquito, si uno quiere listar los miembros de una clase, cada uno con su dirección, porque por ahí acá son 2 y vemos que dice, bueno, esto es 4 bytes y este será B8 más 4, BC, pero por ahí tenés 20 miembros de una clase y querés ver la dirección de un intermedio y IDA siempre te muestra la dirección inicial y todos los otros separados por coma, con lo cual no sabes la dirección intermedia. Entonces el truquito para hacer es apretar la G y hacer más 2 o más lo que quieras, algo que no se vaya fuera de la estructura, y vemos que nos va a listar. Vemos que en esta dirección está el primer miembro dato de B que vale 0F, y el segundo está en BC, que va a ser, por supuesto, el dato de A que corresponde a CA, ¿no es cierto? Este va a estar acá. Y si tenemos un montón, nos va a listar todos, cada uno con su dirección. O sea que BC va a ser el dis de este CA que va ahora a entrar. Por eso le sumo 4, ¿no? Le suma 4 y es BC, ¿no es cierto? El dis. Y acá, por supuesto, el decompilador se da cuenta. El nuevo dis de este constructor de clase A, el dis es este primer miembro, es la dirección del dis viejo, de este dis viejo de clase B, el miembro CA, la dirección del miembro CA de clase B. Esta dirección de este miembro CA que correspondía a clase B. Este dis sigue siendo el de clase B. Pero la dirección de esto va a ser el nuevo dis de esta clase A. Y entonces entramos con esa dirección, BC, entramos a clase A y vemos que levanta el dis, levanta A y guarda. Acá tenemos por supuesto que elegir ahora clase A porque es el dis de clase A y guarda ahí el valor 5, ¿no es cierto? Que está ahí a continuación en este valor que es el dato de A. Imprime constructor de A y ya tenemos los dos valores, ¿no es cierto? En el dis de clase B tenemos el 0F y el 5, ¿no es cierto? Los dos valores, dato de B y el dato de A justo abajo. Si lo queremos volver a agrupar como antes, volvemos a hacer clase de B y lo vuelve a agrupar. 0F y 5, los dos enteros que tiene clase B. Bueno, bueno, imprime constructor de B y sale, ¿no es cierto? O sea que ya lo que hicimos fue esto, ¿no es cierto? Llamamos al constructor de este objeto, clase B, y por supuesto el 5 pasó a ser, a inicializar este objetito con el 5, y este CA lo guardo en dato de A, que a la memoria va a quedar justo ahí abajo, porque el objeto está debajo del otro, y el otro 15 pasa a ser dato de B, que está arriba, o sea, va a quedar un 15 y un 5 debajo, que es lo que vimos, ¿no es cierto? Y ahora va a ir a leer B. O sea, primero leer B, dato de B, y después leer A. Recordemos que leer A era, tenía que ir no tenía un leer A directamente en la clase B porque no puede usar este leer A directo, sino que tiene que directamente llamarlo como si fuera un objeto externo, con CA.leerA, como si lo llamáramos de fuera, desde el main, por ejemplo. Esto se puede llamar desde acá también, ¿no es cierto? De cualquier lado, porque es absolutamente externo, ¿ven? No tira error. ¿Por qué tira error? Ah, porque todavía no lo instanciamos. Bueno, claro, porque sea es, acá faltaría poner objeto.sea, ¿no? Objeto.sea, ahí está. Entonces esto sí, objeto.sea,
Ah, porque es inaccesible desde afuera, claro, porque son protegidos, no lo podemos acceder de afuera. Bueno, pero esa sería la forma si fuera accesible, si fueran público, pero no es público, o sea, entonces no podemos. Bueno, entonces para poder leerse el objeto, desde acá sí podemos acceder. Recordemos que el protected lo que permite es que podamos acceder a, podemos acceder eh, desde los mismos de los mismos objetos de la misma clase. CA es un objeto de la clase A, por lo tanto podemos acceder a CA, leer A solamente desde este objeto. Y en ese caso, leer A va a venir acá y va a devolver datos de A, que es lo que hace acá, ¿no es cierto? Vemos que ahora va a leer B, que lee B, por supuesto. Acá en este caso es clase de B, aprieto T y va a ser clase de B. Control F, clase de B. Y es dato de B, o sea que devuelve dato de B ahí. Y después vuelve a levantar clase de B, pero va a leer A. O sea que este es clase de B. Y al leer, a sumarle 4, lo que está haciendo es apuntar al disk de clase de A, que está justo debajo, ¿no? Como vimos antes. Y entonces ahora va a llamar a al mismo código. Lo que pasa es que el código es el mismo, no lo duplicó para no repetir, pero ahora con clase de A. En este caso, este RCX es clase de A y entra acá. Y ahora, en vez de ser clase de B, es clase de A. Control F, clase de A. Y en este caso lee dato de A. Y en este caso vuelve y lee dato de A. La otra vez leyó dato de B y leyó dato de A. Y ahora imprime lo mismo. A, B, lo que hemos visto, imprime todo hasta que sale los valores de A y de B. Vemos que acá está ahí. O sea que este es diferente al ejercicio anterior solamente por el hecho de que, o sea, en la memoria queda igual, ¿no es cierto? Queda el 15 y queda el 15 y el 4, ¿no? Igual que el 15 y el 5, igual que antes. Lo único que al ser clase de B derivada de la clase base A, era más sencillo, y en este caso tuvimos que hacer una llamada y llamar a la función casi como si fuera una función externa, porque no tiene relación, sino directamente podíamos haber llamado a leer de A. Si clase de B derivara de clase A, acá directamente podíamos haber llamado a leer de A directamente. Este leer de A directamente se podía haber llamado, aunque no necesitaría existir acá, y podíamos llamarlo directamente a leer de A. No tendríamos que crear otro para llamar a ese, ¿no es cierto? Bueno, entonces creo que se entendió. Practíquenlo, no es difícil. Lo que hay que tener cuidado es de no confundirse cuando llamamos, o sea, cuando el disk está usando en cada momento, ¿no es cierto? Ese es el truco. Bueno, sobrecarga, ya sabemos que se puede sobrecargar, igual como lo vimos miles de veces antes, lo mismo que antes. Se pueden sobrecargar los constructores y haber varios tipos, los métodos, lo mismo que vimos antes. Y los destructores, lo único que falta decir es que cuando se destruye un objeto de una clase derivada, primero se invoca al destructor de la clase derivada, si existen objetos miembros, se invoca a sus destructores y finalmente al destructor de la clase base, y si la clase base hereda lo es de otra clase, se va recursivamente hacia arriba hasta la principal. Igual que pasaba con los constructores, si no definimos ninguno, se utilizan los destructores por defecto que crea el compilador. Bueno, el ejemplo. No es necesario verlo. Es muy sencillo eso. Bueno, creo que terminamos este capítulo, el de herencia. Está lindo, creo que repásenlo bien. Vamos a dejar de compartir. Está lindo, repásenlo bien. Y la próxima seguimos con otro capítulo del 37, que es funciones virtuales, muy importante. Este es uno de los capítulos más importantes porque esto se ve, pero como el agua y como el pan. Así que, bueno, seguimos. Ahora estamos en la parte creo que más interesante de todo. Bueno, nos vemos. Chao.